Bienvenidos, me da gusto saludarlos nuevamente en otro episodio más de Yo Soy un Papi, el podcast. Hoy con un tema que va a ser de gran utilidad para todos los padres y madres que nos escuchan, principalmente en esta época que estamos de regreso a clases. Y para el tema que vamos a tocar hoy, pues tengo una invitada que la hemos tenido varias veces, una colaboradora nuestra, que es la doctora Karen Martínez. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerla aquí, ¿verdad? Porque siempre nos da mucha luz, ¿verdad? Con los temas que tocamos con usted. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre ansiedad. Ustedes saben que la ansiedad es algo que experimentamos todos los seres humanos en algún momento u otro, tanto adultos como niños, por diferentes razones, ¿verdad? En el día de hoy específicamente vamos a estar hablando de la ansiedad que experimentan los niños o los jóvenes producto de la escuela. Muchas veces pensamos, a veces ni tan siquiera pensamos, a veces pensamos, ¿verdad?, que los niños viven en un mundo feliz, donde están jugando. No son capaces de tener ansiedad. No son capaces de tener ansiedad, que ni tan siquiera saben lo que esa palabra significa. Pero es todo lo contrario. Los niños, al igual que nosotros los adultos, sentimos, padecemos y tenemos ansiedad. Muchas veces, por ejemplo, esa ansiedad es producto de que vamos a una escuela nueva. Y, por ejemplo, para un niño ir a una escuela nueva es como, piensa usted cuando usted llega a un trabajo nuevo, ¿verdad? Que usted se está enfrentando a gente nueva, una nueva cultura, a un jefe que no necesariamente sabemos cómo va a ser. Es lo mismo, el niño está llegando a una nueva escuela, está enfrentándose a un nuevo grupo de compañeros, a un nuevo jefe que es el maestro, ¿verdad? Que tampoco sabe cómo va a ser. Y de igual manera, ese niño o ese joven experimenta ansiedad. Yo quisiera empezar, doctora, por lo básico, ¿verdad? ¿Qué se conoce o cómo se define la ansiedad? Sí, yo creo que para hablar sobre ansiedad tenemos que definir 3 términos. Uno es estrés, que es un término que utilizamos mucho frecuentemente y pues a veces no necesariamente lo utilizamos correctamente. Cuando estamos hablando de estrés, estamos hablando de una situación donde las herramientas que yo tengo para manejar una situación no son las necesarias para manejar esa situación en particular y tengo que adaptarme a ese cambio en el ambiente. El estrés tiende a ser positivo porque nos ayuda a enfocarnos, a buscar soluciones y a buscar el poder manejar esa situación. Pero cuando ese estrés es excesivo, pues entonces puede llegar a un punto donde puede ser dañino. Y muchos de los niños que nosotros vemos al comienzo de clase, más que ansiedad, pues muchas veces con lo que están lidiando es con un exceso de estrés. Que eso pues podemos ir hablando de la diferencia. También tenemos que hablar sobre lo que es el miedo. Y el miedo es la respuesta que tiene el cuerpo cuando hay algo que parece que es una amenaza, que ahí es que el corazón nos va rápido, empezamos a respirar fuerte, uno puede temblar y todo eso. Y cuando estamos hablando de ansiedad, lo que entonces estamos hablando es sobre preocupaciones acerca del pasado o del futuro. O sea, que estoy hablando de algo que me ocurrió que no puedo sacar de la mente o algo que va a ocurrir que no puedo sacar de la mente. Como dije ahorita, muchas veces cuando estamos hablando sobre el comienzo de clase o el relacionado a la escuela, muchos de nuestros niños lo que están manejando es el estrés de una situación nueva a la cual se tienen que adaptar. Pero hay niños que tienen miedo, ¿verdad? Por ejemplo, los niños que tienen fobia escolar, que son niños que cuando llegan a la escuela les da un terror terrible y tienen esta respuesta fisiológica de como si algo terrible fuese a ocurrir. Ocurren niños, hay unos niños, ¿verdad?, que simplemente tienen estas situaciones. Hay otros niños que tienen una condición que se llama ansiedad de separación, que es la parte de separarse de los padres y por lo tanto en la escuela es donde pues ocurre la separación y ahí se manifiesta. Eso ocurre mucho, ¿verdad?, en los niños más pequeños. Porque ya en niños más grandes, pues ni modo, se han acostumbrado a separarse.
Y entonces la parte más de ansiedad, pues tendemos entonces a verlo en niños ya en etapa escolar más tarde o en etapa, ¿verdad?, de high school, escuela intermedia, porque entonces ya estos niños más grandes se están poniendo estas expectativas de tengo que sacar buenas notas porque ya estas notas cuentan para la universidad, o ya mis papás tienen estas expectativas de las notas que yo tengo, o cómo me van a ver mis pares, y entonces están pensando en el futuro, o el año pasado yo por poco me cuelgo, este año no me quiero colgar. Eso se empieza a ver quizás ya como de los 10 años en adelante. Así que dependiendo de qué etapa estamos de la escuela y qué está ocurriendo con ese niño, pudiésemos ver cualquiera de estas manifestaciones. Es bien interesante. Yo hace poco todavía me estoy leyendo un libro que me ha ayudado mucho porque déjeme decirle que este es un proyecto de negocio también, en mi caso, ¿verdad? Y yo dejé una zona de comodidad que llevaba ya por espacio de casi 20 años, con un buen salario para lanzarme a un proyecto que como todo, es un riesgo. Pero como yo aprendí, ¿verdad?, que la magia está cuando salimos de nuestra forma, de nuestra zona de conformidad. Allí es que ocurre la magia. Y el crecimiento. ¿Verdad? No obstante, la mayoría de los casos, esa preocupación que uno tiene es el temor a la incertidumbre. Seguro. Porque no sabemos, ¿verdad? Seguro. Nosotros no sabemos lo que va a pasar. Y así como usted lo siente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, que lo siento con frecuencia, pues nuestros jóvenes o nuestros niños lo pueden sentir de igual manera. Vamos a hablar un poquito, doctora, en términos escolares, ¿cuáles son los factores que más tienden a producir esa ansiedad, ¿verdad?, o ese estrés, si le queremos llamar, ¿verdad?, de otra, que es diferente. Ya sí, exacto. Tendríamos que ver dónde cae, ¿verdad?, este niño adolescente, simplemente porque la intervención sería diferente. Ya un niño con un trastorno de ansiedad, pues requiere un tratamiento de salud mental especializado en eso. Un niño que lo que está manejando es exceso de estrés, pues es algo que nosotros los papás pudiésemos ayudarlo con eso sin necesariamente... Pues me gustaría, en verdad, entrar para poder entonces nosotros hacer la diferencia y cómo podemos trabajar cada uno. ¿Cuáles son los factores? Vamos a hablar un poquito de estrés. ¿Cuáles son los factores que en primera instancia pueden crear estrés en los niños? Seguro. Cualquier situación que sea nueva, que este niño nunca haya encontrado, que si uno se pone a ver, pues cada año escolar es una situación nueva. Correcto. Porque es rara la escuela donde todos los años los niños estén con exactamente los mismos compañeros de clase y exactamente los mismos maestros. Así que toda situación nueva en el cual el niño se ve que tiene que adaptarse a esa situación nueva, le va a causar estrés. O sea, todos nuestros niños estos primeros días de clase le causan algo de estrés. Hay algunos niños que como que se acostumbran a eso rápidamente y como que ya se adaptan a que todos los años viene un año nuevo, maestros nuevos, clases nuevas, libros nuevos, libretas nuevas y están bien. Y hay otros niños que son más sensibles a esos cambios. Hay niños que, ¿verdad?, que les gusta saber lo que va a ocurrir. Eso muchas veces es una característica de personalidad que se ve desde bien pequeño, que son nenes como un poquito más controladores, que les gusta que tener, ¿verdad?, los planes hechos, que siempre quieren saber a qué hora uno va a salir, todo ese tipo de cosas. A esos niños se les tiende a ser un poquito más difícil el lidiar con esa incertidumbre. Y quizás ahí, pues entonces empezamos a ver que esos días antes de clase no se pueden quedar dormidos, que se les hace difícil, ¿verdad? Ese primer día de clase se les hace difícil salir de la casa, que muestran, ¿verdad?, ese miedo a quedarse solos. Y ahí, pues realmente es nuestro rol como padre el poder darle ese sentido de estar cómodo, de dejarle saber, mira, esto es algo nuevo, que va a pasar, pero ya tú lo has hecho antes, ¿verdad? Digo, si es un nene bien chiquito, pues obviamente quizás no. Pero el dejarle saber, sobre todo uno estar tranquilo, porque en ansiedad y en lo que estamos hablando, el modelaje que le damos los padres es extremadamente importante. Si uno también está con mucho estrés y ansioso ante el comienzo de clase, pues nuestro niño va a estar con estrés y ansiedad. Así que uno le tiene que dar ese modelaje de todo va a estar bien, todo va a estar tranquilo, estamos listos para ¿verdad? Tenemos todos los recursos que tú necesitas para ser exitoso en la escuela. Y qué bueno que usted dice eso, doctora, porque muchas veces, ¿verdad? Y uno a veces lo hace inconscientemente. Tú quieres avanzar
a tener la lonchera lista, a preparar el desayuno, a que coman rápido, porque tenemos que coger el carro, porque tenemos que coger el tapón, porque queremos. Y cuando uno empieza, dale, avanza que, y empezamos con esa ¿Cómo presión. vamos a pretender que no tengan estrés esos chicos? Exactamente, o sabes, muchas veces, y esto lo digo para todos, incluyéndome, ¿ok? Tenemos que aprender que ese grado de tensión, ¿verdad? Ese estrés que nosotros tomamos por las mañanas, por decir las mañanas, porque aparte de eso, pues tenemos trabajos que nos crean estrés, situaciones que nos crean, ¿verdad? Presión. Usted la va a transmitir. ¿Seguro? Eso se transmite. Y los niños la recogen, ¿Seguro? los niños la perciben. Más ellos se dejan llevar por nosotros de cómo ellos deben estar, porque nosotros somos su guía emocional hacia el mundo. Si ellos ven que uno Está pues como una está gallina sin exacto, cabeza. pues entonces dicen, aquí hay algo bien malo ocurriendo. Si el adulto que se supone que me cuide a mí está así, pues yo me debo alarmar. Definitivamente. En términos entonces, doctora, de lo que es ansiedad, vamos entonces a la otra parte. ¿Cuáles son los factores que pueden crear ansiedad en el niño? Seguro. Ya entonces ahí cuando estamos hablando, ¿verdad? De ansiedad, de estas preocupaciones excesivas acerca de si yo voy a poder, si realmente me va a salir todo bien. A veces es una ansiedad social, sobre todo en niños que son más grandes, adolescentes, porque es la ansiedad de que voy a estar con este grupo de pares y me pueden evaluar, que van a decir voy a ser de aceptado. mí, si voy a ser aceptado, exactamente. O sea que todo eso tenemos que recordar que la escuela, pues, es el ambiente donde nuestros niños pasan la mayor parte del tiempo. Una vez empieza el año académico, ellos pasan más tiempo en la escuela que con nosotros mismos en nuestra casa. Correcto. Así que ese va a ser el ambiente donde ellos, pues, van a tener todos estos posibles estresores que le causen, ¿verdad?, ansiedad. La otra parte, pues, no podemos evitar, ¿verdad? La escuela, el tú no saber si vas a poder salir bien en tus clases, si vas a poder completar tus tareas, salir bien en los exámenes, es algo que a todo el mundo le causa ansiedad porque te están evaluando. Nadie quiere salir mal, nadie quiere colgarse. Y sobre todo, en los niños no quieren decepcionar a sus padres. Así que esa presión por salir bien, por hacer las cosas bien, pues es otro factor que nos puede llevar a ansiedad. Y no podemos tampoco olvidar que los trastornos de ansiedad tienden a tener un componente genético. Así que hay familias donde se transmite la ansiedad y si tú eres una persona que eres ansiosa, pues tu hijo quizás va a ser ansioso también. Así que hay unos factores biológicos en términos de ansiedad y hay unos factores, unas características de personalidad, como estábamos hablando ahorita, las personas que se les hace difícil adaptarse a los cambios, las personas que les gusta saber lo que va a ocurrir, que tratan de predecir el futuro, pues todo eso son características de personalidad que lo que hacen es causarle a uno ansiedad, no necesariamente ayudan a que uno sea más exitoso. Doctora, le voy a hacer esta pregunta, ¿verdad? Porque estos son cosas bien comunes y a veces pasan por alto. Y yo creo que como padres debemos, ¿verdad?, hacer un detente y evaluar bien. Muchas veces los padres, yo creo que perdemos la perspectiva en términos de las exigencias que le pedimos a nuestros niños, las expectativas. Muchos padres, por ejemplo, entienden que si el niño no saca buenas notas, pues sienten que el niño no es inteligente. Sí. Si el niño, por ejemplo, no tiene todas A, pues... y hay personas que se van a los extremos. Seguro. O sea, es que esto o todo A o todo A. Como que la conducta del niño o lo que haga el niño refleja sobre mí como padre. O sea, si no tienen todas A, pues yo soy un mal padre o yo no estoy haciendo bien mi trabajo cuando no tiene nada que ver. Correcto. O sea, es que tú necesitas sentir, como usted bien señala, que están todas A para sentirte que tú has hecho una buena labor. Es como que tú mismo tienes que tener esa seguridad. ¿Cómo un padre o una madre puede afectar al niño cuando nos vamos o nos pasamos de los límites, ¿verdad? Y exigimos unas notas cuando sabemos que las notas no necesariamente definen la inteligencia o la persona. Seguro. ¿Verdad? Porque eso puede ser un indicativo de si usted pudo entender algo bien o no, pero
hay muchos tipos de inteligencia también, ¿verdad? No es solamente la inteligencia matemática o la inteligencia lógica, está la inteligencia emocional, está la inteligencia musical, hay varios tipos de inteligencia. Y no podemos medir a que nuestros niños son inteligentes o no por cómo salgan. Digo, esa es mi perspectiva. Cómo nosotros afectamos, a veces sin querer, a niños. ¿Qué le podemos causar a un niño cuando somos tan exigentes? Pues como hablamos ahorita, los padres somos la guía a ese niño de qué debo esperar el mundo de mí. Así que si nosotros como papá ya le estamos mandando el mensaje a ese niño de que tú no eres lo suficientemente bueno, pues ya ellos dicen, eso es lo que el resto del mundo piensa de mí. O sea, que nosotros somos, los papás somos ese primer nivel de cuál es el mensaje que el mundo tiene acerca de mí, de cuál es mi autoestima, de cuánto valor yo tengo. Así que yo sé que es una responsabilidad bien grande que nosotros tenemos como padres, pero esa es la realidad, porque pues, así es, ¿verdad? Esa es la manera en que nosotros desarrollamos ese valor de nosotros mismos, lo más, ¿verdad? Es bien importante ese valor que tienen nuestros padres acerca de nosotros. Y yo creo que tiene mucho que ver con el hecho, o sea, cuando estamos hablando de las notas y de la inteligencia que estamos hablando, realmente estamos hablando de capacidad cognitiva, que es pues cuánto un niño puede coger información, procesarla y ponerla en un papel. Y eso pues la realidad es que es importante en nuestro sistema educativo actual, está estructurado para que personas con alta capacidad cognitiva sean exitosos académicamente. Pero eso en nada se ve relacionado con el éxito que esa persona va a tener como adulto. Porque para tú ser un adulto exitoso, la capacidad cognitiva ayuda, pero también tienes que tener unas características de personalidad que te ayuden a ser exitoso, tienes que tener buenas relaciones interpersonales, tienes que ser una persona que pueda manejar estresores, como lo que estamos hablando, tienes que ser una persona que pueda resolver problemas, son otras características que van más allá de capacidad cognitiva. Y pues desgraciadamente nuestro sistema educativo, muchas veces, muchas escuelas, lo único que mide es cuán bien un niño sale en un examen o cuán bien está en esa parte de capacidad cognitiva. Y pues nosotros nos tenemos que preguntar si esa es la sociedad que nosotros queremos para nuestros niños en el futuro, donde solamente se valore eso. Porque yo pienso que no necesariamente nos ha ido tan bien a la generación que estamos ahora. Por supuesto. ¿Verdad? Nos hace mucha falta muchas de estas otras características que no tienen que ver con capacidad cognitiva. Y yo creo que uno como papá pues tiene que poner eso en una balanza. O sea, sí, ¿verdad? Pues sabemos que a nuestro hijo lo van a medir por sus notas. Y si nosotros queremos que pues entre a universidad y siga teniendo una carrera académica, que no es el camino para todos los niños. Hay niños que desarrollan destrezas que de pueden... comerciantes, de deportistas, de músicos, que no necesariamente es de libro y de capacidad cognitiva y les va muy bien en la vida. Pero ese es como que el camino que como que todo el mundo tiene en mente, como que el niño va a la escuela, va a sacar buenas notas, va a ir a la universidad, va a ser profesional y como que hasta nos ponemos esos cuadritos de o estudia medicina o estudia leyes, estudia ingeniería, cuando hay sobre todo hoy en día con la posibilidad de trabajo que tienen, ¿verdad? Bueno, yo estaba leyendo hace poco que hay carreras en un futuro que todavía no se han creado. Exactamente. O sea que nosotros realmente hoy en día como adultos ni siquiera sabemos si le estamos dando las destrezas que nuestros niños van a necesitar para ser adultos exitosos si seguimos poniéndonos en la cajita de capacidad cognitiva, notas, cuán bien sale. Así que uno como papá tiene que poner en esa balanza y decir qué es más importante para mí, ¿verdad? Que tenga toda A y que sea un niño que no duerme, que no tiene actividades extracurriculares, que no puede socializar, que no puede tener manera de manejar su estrés porque está todo el día estudiando. O yo prefiero tener un nene, pues que mira, que pase sus clases porque queremos, ¿verdad? No queremos que tenga, ¿verdad? Que tenga dificultades académicas. Pero que sea feliz. Pero que sea feliz y que tenga un balance, que tenga otros intereses, que desarrolle destrezas sociales que son tan importantes, ¿verdad? Para después en la adultez y que pues tenga una variedad de intereses más allá de los libros. Eso que usted dice es bien importante porque, por ejemplo, hoy día las universidades
en Estados Unidos, ¿verdad? Y lo traigo porque hace poco conocí a un amigo mío que su hijo se fue para allá y me estaba comentando lo interesante que fue el proceso de solicitar a la universidad, porque me dijo, para que sepan, ya las universidades en los Estados Unidos no están evaluando solamente la parte académica. Seguro. Hay universidades que ni siquiera quieren ver exámenes, ni siquiera les interesan que tú cojas el SAT ni ninguno de esos exámenes, porque se han dado cuenta de que si esos exámenes usualmente corresponden a capacidad cognitiva en el sentido de poder coger exámenes y poder procesar información y poder ponerla de una manera. Pero se han dado cuenta que un estudiante universitario exitoso necesita otras características adicionales. Liderato, como usted bien señala, esa inteligencia emocional, cómo interactúa, cómo es con los demás. Y piense usted, a lo mejor usted tiene un jefe que es una persona brillante, pero que trata a la gente como un zapato. Exacto. Entonces, bueno, para mí, desde mi perspectiva, esa es una persona que le falta inteligencia. Exacto. Que no es totalmente inteligente. Seguro. Porque le falta esa parte que es tan necesaria, y sobre todo en un país como en el que nosotros vivimos, que desafortunadamente hay mucha gente hostil. Seguro. Hay mucha hostilidad en el ambiente, ¿verdad? Y que lo que estamos viviendo en estos momentos tampoco contribuye, porque tenemos un ambiente cargado. Seguro. Entonces, pues es muy importante que usted, como bien dice la doctora, fomente esos elementos. Doctora, niños pequeños, pasa a veces que desde edades bien tempranas, ¿verdad? Y voy a poner esto en perspectiva. Mire, las edades más importantes, nosotros, en mi opinión, ¿verdad? Esos primeros años del niño, donde nosotros le estamos enseñando y empiezan a crear la estructura, es para usted crear una base de estudio para cuando ese niño llegue a los niveles importantes en términos académicos, entonces tenga esa base y pueda desarrollarlo, ¿verdad? Por sí solo, ¿verdad? Por sí mismo. No necesite que nosotros tengamos que estar allí. Porque eventualmente, cuando llegue quizás a esos grados 10 al 12, esos son los momentos donde realmente hay que echar como que la milla extra en términos académicos. Ahora, un niñito pequeño, es necesario que se le esté poniendo esa presión, que nosotros ya querramos desde edades tan tempranas que tenga todas A, que si de repente no sacó una A en un examen de inglés, nosotros nos preocupemos. Sí, o por ejemplo, los niños que de 3, 4 años que están en pre-kinder y se pretenden que lean y escriban en cursivo. O sea, yo creo que a los papás siempre lo que nos debe de guiar es que nosotros lo que estamos buscando es desarrollar un adulto, ¿verdad? Nosotros queremos que vaya adquiriendo unas destrezas que lo permita ser un adulto exitoso en todos los sentidos, incluyendo ser adultos felices. Y tenemos que ir viendo en ese sentido que esto es un proceso. O sea, los niños, la gran mayoría de los niños van a leer en algún momento, van a adquirir estas destrezas académicas en algún momento. Pero algunos nenes cogen más tiempo, algunos cogen menos tiempo, y uno tiene que ir al paso de ese niño. Y yo creo que una de las destrezas más difíciles para uno como papá es tener esa paciencia de entender que todos los hijos, o sea, cada uno de los hijos de uno va a ir a un paso diferente, va a seguir una corriente diferente de cómo va a aprender. Hay algunos nenes que se adaptan rápidamente a la parte académica, que se organizan, que saben lo que tienen desde bien pequeñitos. Hay otros nenes que son más soñadores, que son más despistados y les coge un tiempo el como que llevar una agenda, saber si tienen asignaciones que tienen que llevar, que no tienen que llevar. Y yo creo que nos toca a nosotros con los niños pequeños cuando están empezando a ir a la escuela, pues ver qué tipo de niño fue el que me tocó y cómo yo entonces lo ayudo a ir desarrollando esas destrezas para que cuando sí llegue a estos grados donde pues sabemos que lo van a estar evaluando por sus notas, pues que tenga esas destrezas básicas. Correcto. Para ser exitoso académicamente. Porque de nuevo, por más capacidad cognitiva que tenga un niño, si no es organizado, si no sabe poner prioridades, que debo estudiar primero, que debo estudiar segundo, pues mira, hacer un calendario, si no puede
llevarse bien con sus compañeros de clase para que le compartan información con los maestros y todo, por más capacidad cognitiva que tenga, cuando llegue a estos grados donde lo van a estar evaluando, pues no va a tener estas otras destrezas que va a necesitar. O sea que en estos primeros años, más que A, B y C, nos tenemos que enfocar en qué destrezas yo quiero o necesita mi hijo desarrollar. Y eso va a ser diferente en cada uno de los niños. Consejos que le podamos dar a los padres y a las madres para prevenir el crear estrés en los niños. ¿Qué cosas podemos hacer? Sí, pues, o si ya el niño, por ejemplo, lo vemos que tiene estrés, ¿cómo podemos manejar eso? Yo creo que lo hemos hablado varias veces, pero hay que hacer énfasis, y es que nosotros somos el modelaje de nuestros niños. Así que el primer consejo es: hay que evaluar cómo uno como padre está manejando el estrés y está manejando la ansiedad, y estar asegurando que no le estamos mandando el mensaje al niño de que hay crisis, porque entonces el niño va a responder con crisis. Si ya sabemos que nosotros tenemos un niño que tiende a preocuparse excesivamente, que tiende a cogerse las responsabilidades escolares bien en serio, pues entonces tenemos que enfocarnos en mandarle ese mensaje de: mira, qué bueno, ¿verdad?, que tú te cojas en serio los estudios, pero también hay que hacer otras cosas. Y también tenemos que tener, pues, ¿verdad?, esa flexibilidad, en tener varios intereses, en darle esa oportunidad a que tenga otras actividades que quiera hacer. Y finalmente, si tenemos un niño que es tan severo el problema de ansiedad, que, ¿verdad?, que no puede ir a la escuela, no se puede quedar en la escuela, pues entonces es momento de buscar ayuda profesional. Muy bien, y entonces ya eso conlleva otro tipo de proceso que tiene que ser, ¿verdad?, mucho más profundo, sí, ¿verdad? Bueno. Pero también quiero hacer énfasis, sobre todo por lo que estábamos hablando al principio, de que ¿verdad?, muchos pensamos que los niños no pueden sufrir de ansiedad. Y los trastornos de ansiedad son la condición de salud mental más común que se ve en la comunidad. Y es la condición que más temprano empieza. Así que hay condiciones, por ejemplo, como la fobia social, que ya se pueden ver señales de fobia social tan temprano como a los 3 años de edad. O sea, que sí, los trastornos de ansiedad es algo que nosotros como padres tenemos que estar pendientes, porque pudiese ser que este niño no es que simplemente no esté manejando bien el estrés, es que tiene una condición que requiere entonces una intervención clínica. Bueno, pues ahí lo tienen, ya ustedes saben, tenemos que procurar siempre estar pendientes de nuestros niños, ser solidarios, ser empáticos, y empáticos no es lo mismo que simpáticos. Empáticos implica usted atender, usted escuchar y usted recibir, ¿verdad?, y poder estar claro en las necesidades que tiene ese niño. Y poder de nosotros de alguna manera también, como bien señala la doctora, ser modelos para nuestros hijos. Eso significa que tenemos que trabajar con nosotros. Exacto. Tenemos que trabajar con nosotros, y como dije ahorita, esto me incluyo yo. Tenemos que trabajar, por ejemplo, esas mañanas. ¿Cómo entonces nosotros podemos hacer que esas mañanas sean menos cargadas? Quizás una forma es empezar antes de tiempo. Si usted empieza a las 5, a las 6 de la mañana, pues a lo mejor le toca empezar a las 5:30. Hay un sacrificio, pero ese sacrificio implica entonces que usted se tiene que acostar un poco más temprano, ¿verdad? Yo no quiero entrar en el detalle, pero es cómo nosotros hacemos una evaluación para tratar de que esa carga, de que ese estrés que vamos a tener, o esa ansiedad que vamos a tener producto de todo lo que tenemos que hacer en el día a día, de que tenemos que llegar a tiempo, de que hay tapón, de que tenemos que tener las loncheras listas, de que tenemos que tener los bultos listos, que si hiciste la asignación, que después tenemos que ir para el trabajo, que a las 2 de la tarde tengo que estar a buscar a los nenes. Producto de todo lo que el día a día lleva, nosotros tenemos que saber cómo manejarlo, y tenemos que estar conscientes de que las fallas, ¿verdad?, o los descontroles que podemos tener nosotros van a ser recibidos por nuestros hijos, y existe siempre la probabilidad de que se conviertan entonces en estrés o en ansiedad para ellos. Así mismo. Así que, doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, ¿verdad?, le damos
nos agrada que siempre esté acá. Esos consejos son extraordinarios. Pues nos pueden conseguir en el Hospital San Jorge. Yo soy parte del grupo de ProParent Seminars y nuestro teléfono es 787-727-7276. Personas que quieran enviarle correo electrónico que tengan. Karen, Karen.martinez 4@upr.edu. Bueno, doctora, muchas gracias y